Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Continuando con lo que es el desarrollo del capítulo 4, unidad 1, capítulo 4 del impuesto al valor agregado, en donde estamos analizando algunos casos especiales vinculados al impuesto al valor agregado. Casos especiales, dado porque en algunos casos son hechos imponibles complejos, ¿sí? Son hechos imponibles que tienen cierta complejidad o que responden a determinada problemática que ha tratado de ser analizada y resuelta por parte del legislador. Bueno, todos esos son casos que hemos visto algunos casos vinculados al tema del habitualista o la figura de la importación y exportación de servicios. Vamos a hablar sobre exportaciones de bienes o el tema de las agencias de turismo. Bueno, hoy nos va a tocar seguir el marco de desarrollo de este capítulo 4 para hablar sobre algunas operaciones vinculadas con inmuebles, ¿sí? Vamos a ver algunos hechos imponibles vinculados al tratamiento de los inmuebles, ¿sí? Con relación a lo que es operaciones sobre inmuebles, vamos a hacer referencia fundamentalmente a lo que es el tratamiento de un hecho imponible complejo, que es el que hemos dado a llamar obra sobre inmueble propio, ¿sí? Vamos a hacer todas las referencias a este hecho imponible, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos cuando hablemos de los diferentes hechos imponibles, siempre vamos a hablar, siempre ya sea para los parciales o los exámenes, vamos a tener en cuenta la correcta categorización. O sea, esto es importante que tanto en los parciales como en exámenes ustedes sepan categorizar y encuadrar correctamente cada uno de los hechos imponibles que evaluemos, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre el hecho imponible obra sobre inmueble propio, veremos cómo lo encuadramos dentro del objeto del impuesto, cuál es el sujeto que lo debe llevar a cabo, cómo se produce el nacimiento del hecho imponible de este hecho imponible obra sobre inmueble propio, cómo se determine la base imponible, ¿sí? Bueno, cuáles son los cuatro elementos esenciales y eventualmente si hay alguna exención que termine de no alcanzar o que termine, por lo cual termine no alcanzado, no debamos pagar el impuesto, ¿sí? Con lo cual siempre vamos a ver la categorización completa y la ubicación, tanto en lo que es el hecho imponible, en lo que es el sujeto, en lo que es la base imponible y el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? Recuerden el artículo 1, todo lo que es hecho imponible, junto con el artículo 3, el artículo 5 vinculado a lo que es el nacimiento del hecho imponible, el artículo 4 vinculado a lo que es sujeto, artículo 10 y todo lo que es vinculado a lo que es la determinación de la base imponible. Con relación a lo que es el hecho imponible obra sobre inmueble propio, a los efectos de la categorización del hecho imponible lo tenemos que encuadrar en lo que es el artículo 1, inciso B, y el artículo 3, inciso B, ¿sí? Cuando hablemos del artículo 1, inciso B, recuerden que están incorporadas al hecho imponible todas las que son obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de nuestro país, con lo cual quedaría encuadrado ahí. Y luego el propio artículo 1b me hace referencia a las obras indicadas en el artículo 3, las obras, locaciones y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3. En el artículo 3, sí, existe una explicación más pormenorizada de diferentes hechos imponibles, y dentro de lo que es el artículo 3, inciso B, encontramos a este hecho imponible complejo, que es el de las obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre un inmueble propio, ¿sí? Con lo cual la caracterización es, el encuadre es artículo 1b, artículo 3, inciso B de la ley del IVA, ¿sí? A ver, importante, aspectos importantes a tener en cuenta. Hablamos de obras sobre inmueble propio, ¿sí? El artículo 4 del decreto reglamentario me da una definición, una ampliación de qué se debe entender por el hecho imponible de obra sobre inmueble propia, entendiéndose que obras, ¿sí?, son todas aquellas mejoras, ¿sí?, concluidas o no, incluyendo los conceptos de construcciones, ampliaciones o instalaciones, ¿sí? No se incluyen los conceptos de mantenimiento, conservación o reparación, con lo cual hablamos de obras que impliquen mejoras, ya sean construcciones, ampliaciones o instalaciones, realizadas directamente o a través de terceros, ¿sí? Lo puedo hacer yo o lo puedo subcontratar, ¿sí?, sobre un inmueble propio, ¿sí? Esto distingue claramente el artículo 3, inciso B, hecho imponible obra sobre inmueble propio, de lo que es 3, inciso A, que son los trabajos realizados sobre inmuebles de terceros, ¿sí? Con lo cual, guarda no confundir los dos hechos imponibles. Dentro del concepto de obra, recuerden, son todas aquellas mejoras, y el artículo 4 del decreto reglamentario nos aclara que son todas aquellas que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones similares, se encuentran sujetas a autorización, denuncia o aprobación por parte de la autoridad competente, con lo cual no es cualquier obra, sino son todas aquellas obras que están sujetas a autorización por parte de una autoridad competente, ¿sí?, que la habilite,
¿sí? Con lo cual, realizada esa obra bajo estas características, directamente o a través de terceros sobre un inmueble propio, queda configurado el hecho imponible, es decir, el elemento objetivo del hecho imponible que es realizar esta obra, ¿sí? Fíjense que hay un requisito esencial, que es realizar una obra realizada por parte del titular o dueño de la propiedad, porque es obra sobre inmueble propio, ¿sí? Caso contrario, si no fuera sobre inmueble propio, estaríamos en lo que es el artículo 3, inciso A, que habla obra sobre, no habla de obra, habla de trabajos sobre inmuebles de terceros, ¿sí? Y tiene que ser realizado en el ámbito de nuestro país, ¿sí? El elemento espacial, ¿sí? Con lo cual, de esta manera tenemos categorizado el elemento objetivo del hecho imponible, que es el hecho imponible del artículo 1, inciso B, y el artículo 3, inciso B, de la ley del impuesto a lo agregado, ¿sí? Fíjense que la norma me habla de construcciones, ampliaciones e instalaciones. Sin embargo, ni la ley ni su reglamentación me dan un concepto de qué se debe entender por construcción, ampliación o instalación. Esto es bastante común, de que en las normas fiscales no haya una definición de conceptos que son muy importantes, y por ello recurramos a antecedentes jurisprudenciales. Lo hemos hecho en muchos casos, siempre mencionamos dictámenes o antecedentes de la justicia, para tratar de poder echar luz a algunos conceptos que no están definidos en la norma fiscal. Recuerden que son simplemente opiniones, pues los dictámenes son opiniones que da el fisco sobre un caso particular, y solo es vinculante para la parte en cuestión, ¿sí? No para todos. Sin embargo, nos da una idea de qué se debe entender sobre algunas definiciones, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de la figura del habitualista, ¿sí? Había que ser habitualista en el desarrollo de una actividad. Sin embargo, la norma me hablaba de habitualidad, pero no me definía qué era ser habitualista, ¿sí? Con lo cual debíamos recurrir a antecedentes jurisprudenciales, doctrinas o jurisprudencia, para tratar de entender el alcance que se le daba a estos conceptos, ¿sí? Vamos a mencionar varios antecedentes, ¿sí? Los antecedentes están puestos en el material, ¿sí? Vamos a ir relativamente rápido porque está puesto ya en el material, pero fíjense, por ejemplo, en el caso de un fallo de corte, un fallo importante que fue el caso de saneamiento y urbanización de fecha febrero del 98, en donde independientemente de lo que se discutía, ustedes tienen ahí cuál fue la discusión que había entre el contribuyente y el fisco y qué pretendía grabar uno u otro. Rescatamos de jugoso este fallo es que nos da una definición bastante concreta y certera sobre el término de construcción. Fíjense que el hecho de construir algo es prácticamente uno de los puntos más importantes de este hecho imponible, obra sobre inmueble propio, ¿sí? Con lo cual, más allá de cómo se categorizó o qué se discutía, si este es un servicio o no, si es una actividad de construcción o no, lo importante es que a nivel tenemos antecedentes que nos dan una definición concreta de qué se debe entender por construcción. Y son definiciones importantes que nos sirven para poder aplicar a la materia tributaria, ¿sí? De la misma manera con el dictamen 78 del 2005, ¿sí? Más allá de cuál fue la discusión, nos dan antecedentes sobre cómo se debe aplicar un determinado concepto en materia tributaria, ¿sí? Decimos que es un hecho imponible complejo, estamos hablando del hecho imponible obra sobre inmueble propio. Decimos que es un hecho imponible complejo porque más allá de que se realice una obra sobre inmueble propio, existe, y por eso decimos que es complejo, para que el hecho imponible quede materializado es necesario que este hecho imponible sea desarrollado por un sujeto en particular, ¿sí? No cualquier sujeto que realiza obra sobre inmueble propio queda alcanzada por el impuesto de valor agregado, ¿sí? O sea, no toda obra queda alcanzada, sino que tiene que ser una obra en donde haya una relación, decimos, inescindible con el sujeto que la lleva a cabo. Ya hablamos que el hecho imponible grababa la realización de obras, entendido por todas aquellas mejoras sujetas a denuncia por parte de la autoridad competente. Y cuando hablemos del hecho imponible, ya vamos a ver que cuando tengo una obra que le hace a este sujeto especial, que ya vamos a ver cuál es el sujeto, en la medida que se produzca la transferencia de la obra, ahí nacerá el hecho imponible. Cuando hablemos del hecho de nacimiento del hecho imponible, veremos que en el artículo 5E se regula, ¿sí?, la parte esencial, con lo cual ahí tenemos un poquito lo básico. Objeto, artículo 1, inciso B, 2, 3, inciso B. Un sujeto en particular, que ya vamos a ver que es el sujeto del artículo 4, inciso D, ya lo vamos a analizar, y cuando se produce el nacimiento del hecho imponible, artículo 5, inciso E, y vamos a hablar de la base imponible, ¿sí? Como aspecto esencial importante, fíjense que el hecho imponible lo que termina alcanzando o grabando es todo lo que es ampliación de superficie, todo lo que es obra.
independientemente de que se haya terminado o no, y puede ser que haya sido incorporado a una construcción o a un inmueble ya existente, ¿sí? Con lo cual lo que se grava es el concepto de obra, con lo cual el IVA y este hecho imponible no grava ni la reventa de una obra ni la venta de un inmueble, ¿sí? La reventa de una obra está fuera del objeto del impuesto. La venta de un inmueble está fuera del objeto de un inmueble, fuera del objeto del impuesto, ¿sí? Lo vemos con un ejemplo, ¿sí? Compré mi casa y la vendí. La compré, no le hice ninguna obra de ningún tipo y la vendí. La mera reventa que hago de la casa que tuve, ¿sí? De un inmueble que tuve, claramente está fuera del objeto del impuesto. La venta de un inmueble está fuera del objeto del inmueble, ¿sí? Lo que grava este hecho imponible es la obra que hago sobre un inmueble y solo se grava la primera venta de esa obra. Es decir, que la reventa que pueda haber de la obra que ya se haya hecho está fuera del objeto del impuesto. Esto, por favor, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Debemos distinguir si yo compro una propiedad y la vendo en el mismo estado en el cual la adquirí, llámese terreno o compré un inmueble, una casa, y la revendo en el mismo estado en el cual adquirí, la mera reventa de una propiedad, de un inmueble, se encuentra fuera del objeto del impuesto. Ahora, si yo compré un terreno, sobre ese terreno realicé una obra y luego yo salgo a vender esa obra, eventualmente esa venta de esa obra, no del terreno, solamente de la parte de la obra, va a estar alcanzada como hecho imponible obra sobre inmueble propio en la medida que la lleve a cabo un determinado sujeto. Ya vamos a ver cuál es el sujeto que tiene que realizar esta obra para que quede alcanzada por el impuesto por valor agregado. Ahora, una vez que la persona o quien fuera haya comprado esta obra, si luego la revende, esa reventa está fuera del objeto del impuesto. Con lo cual, eventualmente, lo que estamos analizando como hecho imponible es una obra que hago sobre un inmueble propio y luego salgo a venderla o salgo a venderla. Ese es el hecho imponible que vamos a analizar, ¿sí? A ver, dijimos que había una relación inescindible, o sea, para que haya hecho, para que se configure completamente el hecho imponible obra sobre inmueble propio, es necesario que el sujeto que la lleve a cabo encuadre bajo la figura que la ley del IVA le da bajo el concepto de empresa constructora. Es decir, debo ser empresa constructora a efectos de que el hecho imponible obra sobre inmueble propio quede configurado y quede alcanzado por el impuesto de valor agregado. Ahora bien, ¿qué se debe entender por empresa constructora? Más allá de lo que entendamos en la jerga de empresa constructora, el artículo 4, inciso D, es el que me dice expresamente cuándo va a quedar configurada la figura de la empresa constructora, ¿sí? Y a los efectos del artículo 4, inciso D, se entiende que estoy frente al concepto de empresa constructora a todo aquel sujeto que, ya sea directamente o a través de terceros, realizan estas obras sobre inmueble propio, pero acá viene lo importante, con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o posterior venta, ¿sí? Con lo cual, cualquiera podrá ser, cualquier sujeto, llámese persona humana o persona jurídica, podrá encuadrar bajo el concepto de empresa constructora en la medida que realice directamente o a través de tercero estas obras alcanzadas por el impuesto, artículo 1b, artículo 3, inciso b, pero ¿cuál es la clave acá? La clave es que hayan realizado esta obra con el propósito de lucrar, ¿sí? Ya sea con su ejecución o con su posterior venta total o parcial. Con lo cual acá no interesa cuál sea la forma jurídica de aquel que encuadra bajo la figura de empresa constructora. Podrá ser una persona humana, podrá ser una persona jurídica, o podrá ser una empresa unipersonal. Es un concepto eminentemente objetivo y no subjetivo. Es qué hago y no quién lo hace, ¿sí? Fíjense, acá lo damos con un ejemplo para que se entienda. Pensemos en una persona humana, ¿sí? Que construye dos propiedades, una destinada para su casa habitación y otra construyó un departamento para revenderlo, para salir a venderlo, ¿sí? Construyó el departamento para venderlo, ¿sí? Lo construyó. En el caso de la persona, el departamento que compró para poder vivir y que es su casa habitación, claramente no tuvo al momento de la compra la intención de lucrar ni con su ejecución ni con su posterior venta, puesto que al momento de comprarla su intención era vivir, era habitar. Con lo cual, por más que se realizó una construcción, se hizo una obra sobre inmueble propio, claramente no se cumple con el elemento objetivo que es haberla construido con el ánimo de lucro de lucrar con su ejecución a posterior venta. Con lo cual,
este sujeto no actuó en el marco del artículo 4, inciso D, es decir, que no actuó como empresa constructora, con lo cual esa construcción de ese departamento para la casa habitación no está alcanzada por el impuesto a valor agregado. Ahora bien, el departamento que construyó para salir a venderlo, dice, a ver, ¿hice una construcción? Sí. ¿Sobre inmueble propio? Sí. Y con el ánimo de venderlo, con lo cual esa venta que se haga de esa obra, de ese departamento destinado para la venta, sí quedará alcanzada por el impuesto al valor agregado. Por favor, entendamos la diferencia, ¿no? Fíjense que la norma me habla de que haya realizado una obra sobre inmueble propio con el propósito de obtener lucro con su ejecución o posterior venta. El concepto de lucro es un concepto que tampoco está definido en la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? El concepto de fin de lucro es un concepto difícil de analizar, de determinar, de poder evaluar. Es un concepto subjetivo e intrínseco. Nosotros ahí citamos un antecedente que es el dictamen 23 del año 1970, en donde nos da, también lo tomamos como jurisprudencia para poder entender cuándo debe ser analizado el propósito de fin de lucro, y el dictamen de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos nos da una definición importante, donde nos dice que el fin de lucro tiene que ser analizado al momento de la adquisición o compra, y no al momento de la venta. Siempre cuando vendo, pues claramente si yo vendo algo, tengo la intención de ganar plata con ello, con lo cual me dice, el propósito de lucro nunca debería ser evaluado al momento de la compra, nunca al momento de la venta, sino que debería ser evaluado siempre al momento de la compra o adquisición. Es decir, cuando adquiero el bien o cuando hago el acto de inversión, ese es el momento en el cual tengo que ver cuál fue la finalidad que perseguí al realizar este acto de adquisición o este acto de inversión, ¿sí? Porque será ese momento el que me determinará cuál fue la finalidad que perseguí. En el ejemplo que dimos recién, quien construía para vivir, claramente al momento de construir o adquirir el departamento, lo construyó o adquirió con el ánimo no de venderlo, ¿sí? Con lo cual su finalidad se evalúa al momento de la adquisición y no fue enajenarlo, ¿sí? Esto es importante puesto que el fin de lucro se evalúa al momento de la compra y no al momento de la venta, ¿sí? Hay algunos ejemplos en donde el propósito de lucro, ¿sí? No queda configurado, ¿sí? Y son algunos ejemplos en donde claramente el propósito de lucro no se configura, y si no hay propósito de lucro, ¿sí? No hay transferencia de gravamen. Recuerden que el hecho imponible es realizar una obra sobre inmueble propio, en donde tengo la intención de lucrar con la ejecución o posterior venta, ¿sí? Fíjense, en el caso de una obra realizada por una empresa constructora que luego es expropiada, claramente yo no tuve la intención de vender nada, el Estado me la expropió, lo cual claramente nunca quedaría configurada ese ingreso que reciba como contraprestación por motivo de la expropiación, jamás podría ser entendido como un hecho imponible grabado por el IVA, ¿sí? O las diferentes transferencias que puede haber en el marco de una reorganización. Si recuerden ustedes en el impuesto a las ganancias, cuando se hablaba de la figura de la reorganización societaria, hablamos de fusiones, escisiones o transferencias en conjunto económicos, claramente estas transferencias motivadas en materia de reorganización, claramente no hay finalidad de lucro, ¿sí? Sino hay un fin de reorganización, con lo cual tampoco podría estar grabada por el impuesto al valor agregado. O la empresa que se autoconstruye sus propias oficinas, ¿sí? Tengo una empresa que se construye su oficina no va a ser ni más ni menos que su bien de uso, con lo cual el objetivo fue construir para generar un bien de uso, no construir para vender y lucrar con la ejecución o posterior venta. Con lo cual, cuando yo me construyo mis instalaciones, mis oficinas, será un bien que afectará mi actividad. Claramente hice obra sobre inmueble propio, pero claramente no puedo decir que yo estuve queriendo lucrar con su ejecución, porque claramente lo que quise hacer fue realizar un bien sobre el cual realizar mi actividad, y no lucrar ni con la ejecución ni con la posterior venta, ¿sí? Fíjense que son conceptos en los cuales el fin de lucro no queda materializado, y si no hay fin de lucro, claramente no habrá hecho imponible grabado por el impuesto al valor agregado, ¿sí? Yo ahí he citado la causa Bahía Blanca Shopping, ¿sí? Es una causa en la cual están todos los hechos y los antecedentes. Es una causa que me sirve al solo efecto que puedan entender la aplicación del artículo 5 del decreto reglamentario, ¿sí?
Dejo para que ustedes puedan ver, ahí tienen todos los antecedentes de la causa, pero es una clara causa que tiene por finalidad desmenuzar o aplicar o entender correctamente la aplicación del artículo 5 del decreto reglamentario de la ley del IVA, ¿sí? Artículo que me habla sobre una exclusión objetiva del impuesto en el caso de obras sobre inmueble propio. Es una clara reglamentación, ¿sí? Y esto debe ser entendido, así como hablamos del artículo 1, inciso B, 3, inciso B, hablamos del 4D para el tema del sujeto, es muy importante tener en cuenta el artículo 4 del decreto reglamentario, que es vinculado al concepto de obra, y a su vez el artículo 5 del decreto reglamentario, que me establece una excepción a la gravabilidad en determinadas obras realizadas, ¿sí? En este caso el artículo 5 me dice, che, si realizaste una obra sobre inmueble propio, bajo el concepto de empresa constructora, ¿sí? Fui sujeto, pero que al momento de celebrarse la posible escritura o se otorgue la posesión, es decir, el nacimiento de derecho imponible, antes, ¿sí? Estas hubieran permanecido arrendadas o sometidas a un derecho real de usufructo, uso, habitación, anticresis, durante un plazo de al menos 3 años continuos o discontinuos, la posterior venta que se haga de esta propiedad no estará alcanzada por el impuesto agregado y deberé reintegrar los posibles créditos fiscales que me hubiera computado. Ahora, ¿qué me quiere decir? Si yo hice una obra sobre inmueble propio, ¿sí? Hice la obra, la construí. Sin embargo, no la vendí, sino que antes de venderla, la sometí a un derecho real, llámese usufructo, uso, habitación o anticresis, o la alquilé. ¿Sí? Es decir, antes de venderla, la alquilé durante un plazo, el plazo tiene que ser de al menos 3 años, continuos o discontinuos, y luego de ese plazo de 3 años salgo a producir la venta, la transferencia, ¿sí? La transferencia de esta propiedad. Recuerden que la transferencia, ya sea por escritura o otorgamiento de posesión, hace nacer el hecho imponible de la obra sobre inmueble propio. Bueno, esa venta realizada luego de los 3 años de haber sido afectada esta obra a alguno de estos arrendamientos o estos derechos reales, lo que me dice el artículo 5 es que esa venta no va a estar gravada por el impuesto a valor agregado, ¿sí? Es decir, lo que me está diciendo es, si la afectaste por un plazo de al menos 3 años, entiendo que tu intención no fue lucrar con la ejecución o posterior venta, ¿sí? Si la vendo antes de los 3 años, sí. Si la vendo después de los 3 años, se entiende que no hubo finalidad de lucro, o sea, que no estuvo la intención de lucrar con su ejecución o posterior venta. Con lo cual, la posterior venta que se haga de esta obra no va a estar alcanzada por impuesto al agregado. Ahora bien, si para esta obra me tomé créditos fiscales para poder llevar a cabo la obra, bueno, si la obra no está grabada, lo que me dice el legislador, devolveme los créditos fiscales que tuvieras computado con motivo de la realización de esta obra, ¿sí? Repito, artículo importante, 5 del decreto reglamentario, que hace referencia a una exclusión objetiva del impuesto de este hecho imponible complejo que es la obra sobre inmueble propio, ¿sí? Finalmente, y para terminar este punto en particular, ustedes tienen ahí los diferentes artículos del Código Civil y Comercial que hace referencia a cada uno de estos puntos, de estos destinos que puede haber tenido la obra sobre inmueble propio, llámese la locación, usufructo, uso, habitación o anticresis, y su respectiva definición en el marco del Código Civil y Comercial.